Ernesto Pérez Valladares aquí con nosotros esta mañana. Y creo, primero le doy los buenos días, doctor Pérez Valladares. Prenda el micrófono, por favor. Y nos vamos ahora a el tema de actualidad. Diputado, exdirector de Pandeportes, miembro del Partido Revolucionario Democrático. Estamos hablando del señor Héctor Brand. Y lo que llama la atención en la información que proviene de la Unidad de Análisis Financiero es que se registraron depósitos por 27.9 millones y retiros por 28.3 millones. Movimientos que muestran comportamientos que indicarían la posible comisión de delitos, dice la prensa y La Estrella, como blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios. ¿Qué piensa usted, doctor? Usted fue presidente de la República de Panamá. De esto, usted es empresario. Estamos hablando de mucho dinero. Buenos días, Álvaro Oliveira, buenos días a todos. Bueno, la verdad es que yo fui presidente, en mi presidencia se creó justamente la Unidad de Análisis Financiero para poderle dar seguimiento a ese tipo de irregularidades o de movimientos extraños en cuentas de personas, sean o no funcionarios públicos. Si es verdad, y tengo que creer que es verdad, que hay semejante movimiento en las cuentas de ese señor, pues evidentemente tiene mucho que explicar, porque no conozco ni siquiera empresarios muy exitosos que tengan ese tipo de movimientos en sus cuentas personales. Conozco, claro, empresas que pueden tener ese tipo de movimiento, pero no conozco a nadie personalmente en este país que mantenga en su cuenta corriente o en su movimiento de depósitos y gastos semejantes cantidades de dinero. Tendrá mucho que explicar. Vamos a suponer, como se debe en democracia, que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Vamos a ver cuáles son las pruebas que pueda tener el Ministerio Público o la UAF y seguirle el rastro a ver cómo es que ese dinero entró a su cuenta y qué se hizo con ese dinero posteriormente. Don Ernesto, una situación que siempre nos preguntamos en este país es, pareciera rentable la corrupción. Tú robas al Estado, ya sea, porque hay dos, el empresario y el funcionario. Tiene que haber dos en la jugada. Pero a la hora del proceso desconocemos si realmente se devuelve el dinero robado. Simple y sencillamente a los pocos que condenan, después quedan libres también por medidas cautelares, por casa por cárcel, no sé, una serie de medidas que hay en la justicia de este país. Así es, Álvaro, eso es innegable y evidentemente en muchos de los casos enigmáticos que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, desafortunadamente pareciera que se evade la responsabilidad, por más que vaya hacia el Ministerio Público, por más que se hagan los juicios en el órgano judicial, al final del día el dinero se queda en otras manos, no se reinstala al Estado panameño como debiera ser y mucho menos pareciera que hubiese una certeza del castigo de aquellos que han sido condenados. Yo creo que tenemos un serio problema, no solamente con el órgano judicial y el Ministerio Público, yo creo que tenemos un serio problema en la sociedad panameña, que además ve eso como normal. Ya desafortunadamente, ese tipo de actuaciones de robo al Estado, de robo a los dineros públicos, ha venido a verse como algo normal que se hace dentro de las organizaciones de los diferentes estados y de los diferentes gobiernos. Es absurdo lo que está pasando y verdaderamente nosotros necesitamos hacer un alto y tomar las medidas adecuadas para evitar que esa podredumbre que está permeando la sociedad panameña siga adelante. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer, señor Pérez Valladares, para controlar los altos niveles de corrupción que hay en este país y que los reconoce el propio pueblo panameño en las encuestas y también organizaciones internacionales nos ven con muy malos ojos en ese tema? Álvaro, yo creo que tú has tocado el punto correcto. Lo dice el mismo pueblo panameño, que es quien elige a los que están robando. O sea, vamos a empezar por el principio. Tenemos que empezar a elegir personas que tengan la capacidad moral y la trayectoria honorable para poder ser los representantes del pueblo en la asamblea
y posteriormente en la presidencia de la República y los demás órganos del Estado. Pero eso no lo ponemos ni tú ni yo. Eso lo pone el pueblo panameño con su elección directa y libre. Entonces, tan responsable es el sistema como el pueblo que los elige. Aquí acabamos de ver la semana pasada otro escándalo con el tema de FinTech y la plataforma que se usó precisamente para la época de la pandemia, señor Pérez Valladares, y dice que vienen más casos de personas del pasado gobierno, de la pasada administración. Bueno, Álvaro, yo te voy a decir honestamente que yo estuve oyendo las explicaciones, yo no conozco el caso, pero estuve oyendo las explicaciones que hizo un abogado en uno de los medios de comunicación, un abogado que creo que defiende a la señora, a la licenciada Julio Macías, el abogado Julio Macías, lo entrevistamos aquí también. Bueno, y lo que él explicó pareciera ser que ahí no hay ningún delito. Porque si se extinguió el contrato con Cable & Wireless que le cobraba al Estado alrededor de 5 o 6 millones de dólares al año, y se produjo una plataforma privada que le cobra a los comerciantes el medio del 1%, que es una tarifa ínfima comparado a lo que te cuesta una tarjeta de crédito para un comerciante, que va entre el 3 y el 5% de la compra. Y el Estado no pagó absolutamente nada. Yo no veo cómo puede haber allí ningún caso de delito de ninguna clase. Es decir, eso, lo único que tú puedes señalar es que, bueno, no hubo un contrato. Pero bueno, entiendo que eso se puede subsanar mediante lo que se hizo, que fue un acuerdo. O sea, yo no soy abogado ni mucho menos, pero creo que ese es un tema que debe ser verdaderamente muy escudriñado y muy explicado. Porque a priori, a primera vista, ahí pareciera que no hubiera habido ningún detrimento de las finanzas del Estado ni ningún pago indebido del Estado a nadie. Corremos el riesgo de pasar, de estar en un déjà vu, algo parecido a lo que se dio durante la administración del expresidente Varela en temas de justicia. Ser que eso es la parte que se ha convertido en una forma normal de actuar de toda la sociedad, no solamente de los funcionarios públicos y del órgano judicial y el Ministerio Público, sino de la sociedad en general. Yo creo que nosotros tenemos un serio problema de valores cívicos, un serio problema de honorabilidad, un serio problema que tenemos que abordar desde todos los puntos de vista. O sea, yo creo que antes había una serie de campañas de los clubes cívicos que de alguna manera influyeron en el pensar de la sociedad, de alguna manera debíamos retomar ese tipo de mensajes, ese tipo de acción. Y claro, yo reitero lo que te dije al principio, quien tiene la responsabilidad fundamental de elegir personas que sean honestas para que los representen y lleven adelante la función pública es el pueblo panameño. Esos son exactamente los que deciden quién los representa y quién no. Señor Pérez Valladares, también hace algunos días salió información en el diario La Estrella de Panamá relacionada con el tema de transparencia. Ahora resulta que producto de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, no se puede conocer el beneficiario final de empresas que liciten con el Estado más de $500,000. ¿Qué piensa usted de esto? Aquí hubo una investigación periodística, o han habido investigaciones periodísticas tratando de conseguir quiénes son realmente los beneficiarios finales, y la Dirección General de Contrataciones Públicas simple y sencillamente se niega a dar esa información. Bueno, Álvaro, mira, aquí es que eso apunta al mismo sistema nuestro. Para eso existen y por eso existen sociedades anónimas. Anónimas significa que no sabe verdaderamente quiénes son los dueños. Y eso es parte de nuestra, no solamente nuestra, en el mundo entero existen sociedades anónimas cuyos dueños aparecen ocultos y cuya acción de la sociedad anónima es la que sale adelante y la que es legalmente responsable. De manera que ese pronunciamiento de la Corte simplemente sigue, tenemos que respetar. El temor que existe ante situaciones de esta naturaleza es que se nos estén colando maleantes en empresas. Supongamos que el Chapo Guzmán, supongamos que Diosdado Cabello tiene una empresa, es el beneficiario final,
y esté desarrollando proyectos en este país, o Nicolás Maduro, alguno de estos personajes. Sí, claro, por supuesto que sea un riesgo. Y de alguna manera el contratista, el contratante, que es el Estado panameño, debiera tener la capacidad de investigar y averiguar quiénes son los que están detrás de las sociedades anónimas antes de... Pero eso no es una información pública. Puede ser que uno de los rubros que se exija en una contratación con el Estado es saber quiénes son los verdaderos dueños de las sociedades anónimas contratantes. Pero esa es una información que el Estado, como tal, puede exigir a un contratista del Estado para estar seguro que no se nos cuelen el tipo de personajes que tú has mencionado. Y si estamos frente a gente del mismo gobierno, del círculo cero, como se llama aquí en este país, o gente vinculada precisamente a quienes gobiernan, ¿cómo saberlo? Con el actual sistema es muy difícil saberlo. Las sociedades anónimas son exactamente eso, sociedades anónimas cuyos nombres de los dueños verdaderos de los accionistas permanecen sellados. No hay ninguna exigencia legal que te haga investigar eso. Por eso es que yo creo que quien tiene quizás la obligación de saber con quién está verdaderamente tratando es el que contrata, es el Estado. O sea, si yo voy a contratar con la sociedad XYZ, yo le puedo exigir a la sociedad XYZ que me diga quiénes son sus accionistas. ¿Habrá algún grado de confidencialidad? Tendría que exigir algún grado de confidencialidad, porque jurídicamente la que tiene la responsabilidad es la sociedad, no los accionistas. Pero si yo tengo interés de saber que no hay ninguno de los miembros del grupo cero que tú le llamas, la gente allegada al Estado, pues entonces yo exijo, como contratante, que me digan quiénes son los dueños de esas empresas. Oiga, gobierno para la empresa privada nada más, ha dicho el presidente de la República, José Raúl Mulino. Usted fue presidente de la República, usted vino del sector privado también. ¿Qué piensa usted de formas de expresión como esta de un presidente de la República? Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo entiendo de lo que él quiso haber dicho, pienso yo, que es un gobierno empresarial en el sentido de que va a defender y va a depender de la empresa privada y de la inversión privada más que de las empresas estatales y la inversión del Estado. Puede ser que eso es lo que haya querido decir. Su escogencia de palabras y de expresiones no me parece muy afortunada. Yo creo que el gobierno, cualquier gobierno de cualquier país, es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En consecuencia, tú buscas la forma de solucionar los problemas más acuciantes al pueblo panameño y buscas la forma de hacerlo con la mayor cantidad de recursos posible, públicos y privados. Yo entiendo sabemos todo que la mayor generación de empleo se tiene que dar a través de la inversión privada, sí, pero eso no significa que sea un gobierno que está en negocios. ¿Me explico? Que pareciera ser que es lo que se podría malentender cuando tú dices que este es un gobierno empresarial. No, este no es un gobierno que debe estar en negocios. Este es un gobierno que debe responder a las necesidades del pueblo panameño. Presidente Pérez Valladares, ¿cómo ve la situación del país en este momento con franqueza? Usted siempre dice que usted es optimista, pero niveles de desempleo que ya rayan en los 2 dígitos, según información que se comenta en la calle, empresas cerrando, cada día vemos más locales con el letrero de se vende, se alquila. ¿Qué piensa usted y qué debemos hacer para hacerle frente a esta situación? Bueno, evidentemente no estamos en una situación boyante y evidentemente eso produce ese tipo de descontento que estamos viviendo y de desempleo que tenemos. Pero déjeme decirle algo. Yo estuve oyendo a su invitado anterior y quiero aclarar algo. Yo no conozco ninguna empresa de ningún lado del mundo que invierta para crear empleo. El incentivo de la inversión es para producir renta al inversionista. Y en el camino, para producir esa renta, se necesitan actividades que producen el empleo. Pero aquí no vas a encontrar ningún empresario que diga, ¿tú sabes qué? Yo voy a establecer una barrotería
que me va a costar $100,000 para crear 100 empleos. Eso es mentira. Yo establezco una barrotería que me va a costar 100,000 dólares para crear el empleo necesario para que esa inversión sea rentable. Así que lo primero que tenemos que entender es que el sistema no es invertir para generar empleo, el sistema es invertir para la rentabilidad del inversor, que a su vez genera ese empleo. Entonces, la otra parte, que es lo que también tenemos que entender que está pasando, es que no ha habido inversión pública mayor, como lo hubo con la expansión del canal, como la hubo con la inversión de todos los periodos anteriores, donde, dicho sea de paso, para esa inversión se supuso un crecimiento de la deuda pública a los niveles astronómicos que tenemos hoy. Yo quiero recordarle algo, Álvaro. Nosotros hicimos los corredores, nosotros hicimos 6 o 7 hospitales, nosotros doblamos la carretera hacia el interior, nosotros en mi administración hicimos una cantidad de obras públicas que están allí y nosotros aumentamos la deuda pública en $300 millones solamente. Y al mismo tiempo dejamos un fondo de inversión de 1.200 o 1.300 millones de dólares. O sea que verdaderamente no hubo aumento de deuda pública. Aquí se habla de aumentos de 4.000, 5.000, 6.000 millones de deuda pública y pensamos que eso es lo normal. Eso no es lo normal. Lo normal es exactamente lo que está tratándose de hacer, inversión privada, y luego buscar la forma de que la inversión pública sea de la más rentable para el Estado y para la sociedad y lo menos posible en aumento de deuda pública. El tema de Río Indio va a traer una serie de dificultades y situaciones, ya se está viendo en el escenario, pero es necesario. ¿Qué piensa usted de cómo debemos manejar este tema? Yo creo que la oposición al tema de Río Indio es meramente oposición política de grupos que son radicalizados, que ponen sus preferencias, porque ni siquiera son sus intereses, sus preferencias por encima de las necesidades del Estado panameño. Evidentemente nosotros necesitamos ese embalse primero para el agua potable de las ciudades grandes, Panamá, y el áreas adyacentes, y luego, evidentemente, para producir el agua, que significa el paso de los barcos por el canal, que es nuestra principal obra, nuestro principal activo. Entonces, oponerse es como quien dice, bueno, mira, tenemos una enfermedad, este señor tiene un resfriado muy grande, que si no se compone, si no le damos la medicina, se va a producir una pulmonía y se va a morir. Y la gente dice, pero es que yo no quiero que le dé medicina. Yo solamente quiero que siga viviendo sin medicina. Bueno, eso no es posible. Nosotros necesitamos más agua potable y nosotros necesitamos aumentar la capacidad de los lagos del canal para poder seguir subsistiendo y para poder que ese activo nuestro, ese activo del pueblo panameño, siga siendo lo productivo que es ahora mismo. Así que oponerse a eso no tiene ninguna razón desde el punto de vista ni económico ni social. Es simplemente un absurdo de políticas extremas que si tú lo llegabas a las conclusiones lógicas de que es que eso va a afectar el medio ambiente, no es verdad, no es verdad. Y la mayor afectación al medio ambiente, como yo he dicho en diferentes ocasiones, es el canal de Panamá. Si nosotros verdaderamente creemos que el medio ambiente no se debe tocar, hombre, entonces cerremos el canal, rellenemos nuevamente esa zanja para que haya pues el libre flujo de animalitos entre el este y el oeste. En fin, o sea, es negarse a sí mismo la posibilidad de generar riqueza para el pueblo panameño. El tema de la mina, ¿es necesario, señor Pérez Valladares? Es que nunca debió haber sido cerrada. Verdaderamente, si tú puedes echar para atrás todo el cuento, yo verdaderamente creo que la Corte Suprema de Justicia no actuó en derecho, sino que actuó en función de la presión política y la presión pública que un gobierno no tuvo la capacidad de manejar. Por supuesto que debe reabrirse. Por supuesto que debe haber nueva contratación. Por supuesto que debe haber nuevo mecanismo de participación del Estado panameño. Sí, claro que sí. Pero sentarse sobre una riqueza necesaria para generar los empleos que estamos hablando, para generar la riqueza que necesitamos para poder invertir en educación y salud, en las carreteras y en todo lo demás que hace el Estado. Negarse a hacerlo es verdaderamente absurdo. Busquemos un mecanismo mediante el cual el Estado tenga mayor participación. Sí, correcto. Eso no hay duda de que eso se dio en unas circunstancias muy diferentes a las que tenemos ahora, donde ya hay una inversión hecha, donde no se puede perder
y donde no seguirla operando es un riesgo mayor de contaminación que seguirla operando. 3 lecciones claves que le daría a usted o recomendaciones claves al actual gobierno, tomando como base la experiencia que tuvo usted en el periodo donde fue presidente por allá por el año 1994 al 99, señor Pérez Valladares. Álvaro, yo siempre he dicho que consejo no solicitado no es bien recibido. Yo no creo que debo dar ninguna recomendación ni ningún consejo. El presidente tiene sus asesores y tiene su programa y sabe lo que debe y lo que tiene que hacer. Solamente diría un comentario. Más diálogo, más conversación, menos antagonismo, menos enfrentamiento. Si es posible lograr que haya mesas de conversación, que haya mesas de diálogo, mesas de concertación, yo creo que eso crearía un ambiente más positivo para todo el país. Acabamos de descartar precisamente a la concertación nacional. No se le va a tomar en cuenta para el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que eso surgió en un momento específico donde había un tema muy fuerte en contra de la Corte y cumplió un propósito político. Yo creo que esa institución de sugerir a la sociedad civil nombres hacia el presidente de la República es perfectamente factible. O sea, yo lo que no creo que sea necesario ni sea correcto es que se obligue al presidente a escoger de una lista que han inventado. Se puede hacer la lista, se puede sugerir nombres, yo no tengo ningún problema con eso, pero al final del día la Constitución y la ley le da la responsabilidad y la autoridad al presidente de la República de nominar y a la Asamblea de aceptarlo o no. Así es que no, yo creo que ese fue un mecanismo que se hizo pues para superar una etapa que se dio cuando se acusó a la Corte de ser vendedora y compradora de fallos. No recuerdo, creo que fue el magistrado Adán Arnulfo Arjona. Arnulfo Arjona que hizo eso. Y eso creó una situación política muy difícil y entonces se produjo esta posibilidad de que la sociedad en conjunto a través de este mecanismo pudiera producir nombres. Pero mire, Álvaro, los nombres que se produzcan, sean solamente de la presidencia o sean solamente de esta lista que podría hacerse, son nombres interesados. O sea, las que están en esa lista pueden ser gente muy buena, pero que responden al interés de algo o de alguien. Igual lo que va a nominar al presidente. Puede ser gente muy buena, como puede ser gente muy mala, pero que responden al interés de algo. Entonces, suponer que la lista subsana esa posibilidad es falso. Yo creo que si yo hubiera estado en la posición del presidente Mulino, yo acepto que haya una lista. Lo que no acepto es que haya obligación del presidente de la República de escoger solamente de esa lista. Oiga, en su gobierno, señor Ernesto Pérez Valladares, se habló de una transformación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Mire el tiempo que ha pasado y hoy el IDAN, honestamente, está peor. ¿Qué recomendaría usted para resolver de una vez por todas lo que está pasando en el IDAN? Nos tiene, por ejemplo, a los azuerenses sin agua potable para consumir. Sí, nosotros tuvimos desafortunadamente poco tiempo para abordar el problema del IDAN porque nos concentramos en los otros dos problemas, que era telecomunicaciones y electricidad. Y la persona que puse al frente del IDAN, tengo que decirlo con toda sinceridad, me engañó. Yo pensaba que estaba haciendo una propuesta que podíamos llevar adelante y no lo estaba haciendo. Y cuando me di cuenta, estábamos ya prácticamente en abril del 99, y ambos candidatos que punteaban en las encuestas, tanto la señora Moscoso como el señor Torrijos, me dijeron, me solicitaron, me dijeron prácticamente que dejara eso así, que eso se iba a convertir en un problema político dentro de la campaña electoral y que quien fuera que ganara iba a tener que abordarlo. Bueno, la verdad tú sabes lo que pasó. Ganó la señora Moscoso y jamás se abordó el tema del instituto. Yo pienso, nosotros dimos unos primeros pasos para evaluar sistemas, para evaluar esquemas de producción de agua y de distribución y de cobro. Creo que se llamaba Laguna Alta, lo que hicimos por allá por Arreján o por Chorrera, que fue concesionar la producción de agua masivamente a una empresa privada que le entrega al IDAN, a una institución.
Pero el siguiente paso habría que hacer es la distribución de esa agua que se pueda producir de esa forma en diferentes lados a través de inversión privada o pública. O sea, no, yo que tú no estoy diciendo, no solamente puede ser inversión privada, pública o privada. Y tenemos que separar entonces la distribución y tenemos que separar el cobro. Mire, si usted, yo no me acuerdo de las cifras, pero se podrían investigar. Si usted investiga qué cantidad del agua que produce el IDAN resulta ser en cobros de la producción de esa agua, el porcentaje es muy bajo. ¿Qué pasa? Bueno, el agua se pierde porque hay un sistema de distribución antiguo con muchísimas filtraciones, que es una de las razones por las cuales en muchos casos se pierde el suministro de agua en barriadas y en lugares. Y la otra parte es que la gente no lo paga. Entonces, usted tiene una producción del 100% y quizás llega a cobrar el 60 o el 70% de lo que usted factura. Hay que buscar esquemas de separación de esas de intermediaciones diferentes. Puede ser una producción de agua a través de inversiones privadas. Puede ser que el sistema de distribución siga siendo del IDAN para asegurarse siga siendo estatal, para asegurarse que llegue a toda la población. Y puede ser también que nosotros el sistema de cobro, de medición y cobro, pueda ser hecho por empresas privadas. En cuanto a la constituyente originaria, ¿qué piensa usted? ¿Estamos en condiciones de someternos a un proceso de esa naturaleza? A ver, no quiero herir a nadie, pero yo no conozco de ningún país que haya solucionado sus problemas de desempleo, de pobreza, de falta de infraestructura, de mala educación, de salud, porque haya hecho una constitución nueva. Yo creo que ese es un tema que verdaderamente no le veo la razón de hacer una constituyente originaria y entrar en un berenjenal de discusiones políticas preelectorales ahora mismo en un sistema, en un país que tenemos tantísimos otros problemas por resolver. A mí me parece que además, si tú te remites a la Constitución original del 46, por ejemplo, eso fue un proyecto que elaboró un grupo de notables, así se llamaban o así se llaman, y que luego fue a discusión de una asamblea que había sido electa para discutir ese proyecto. Pero, ¿cuál es el sentido de eso si lo podemos hacer mediante cambios menos traumáticos y menos costosos y sin necesariamente entrar en una discusión política casi que electoral a estas alturas de los 5 años del quinquenio de administración del presidente Mulino? Honestamente, si tú lo pones en una balanza de costos-beneficios, vamos a ponerlo de esa forma, yo creo que el costo es mucho mayor que el beneficio que podíamos lograr para la sociedad panameña, no para el beneficio o la satisfacción de los intelectuales que creen que una constitución, oiga, la constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, o la de Inglaterra, jamás ha cambiado. Esos son mecanismos de expresión de lo que tú quisieras que fuera el país, que nunca se cambió. Yo no veo por qué nosotros no podemos hacer las reformas que haya que hacer sin entrar en esta vorágine política de nueva constitución. Y vamos a hablar del PRD ya para terminar esta entrevista, porque no quería dejar eso por fuera. En noviembre deben haber elecciones, pero muy puntuales para escoger algunos cargos. ¿Está usted de acuerdo con esa semi-renovación del partido, señor Pérez Valladares, o usted cree que debe hacerse una renovación total? No, tiene que hacerse una renovación total, pero no necesariamente tiene que hacerse de un solo viaje, puede hacer por paso. Puede hacerse esta renovación que se está planteando de algunos miembros, como dices tú, del Comité Ejecutivo Nacional, para luego proceder a la renovación del directorio en su totalidad y de la Asamblea, del Congreso General. Tú estás hablando de un proceso de elegir 4 o 5 mil nuevos miembros del Congreso General, del Congreso Nacional del Partido, y estás hablando de la elección de más de 300 miembros del directorio. ¿Sí? Esto sería un proceso de renovación que tomaría una serie de tiempo, una serie de meses y de esfuerzos, que puede ser llevado a cabo por una renovación intermedia para sustituir a algunas de las personas que están en el actual Comité Ejecutivo Nacional, donde incluso ha habido ya personas que han renunciado a su puesto. Es decir, hay que llenar esos puestos de inmediato para proceder entonces a una renovación total del partido eventualmente en los próximos años. En este noviembre, ¿la presidencia y la Secretaría General del partido usted cree que deben renovarse?
Sí, 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 yo no tengo la menor duda de que deben ser renovadas y que deben ser en función del trabajo interno del partido, no de intereses de los diputados ni de intereses de grupos, sino de los intereses de la mayoría del partido, y en consecuencia debemos buscar personas que lleven adelante esa consigna de renovación en función de los intereses del partido. ¿Usted tiene alguna aspiración a la presidencia o a la secretaría, señor Pérez Valladares? Yo lo que espero es que quien las ocupe tenga claro su rol y lo que debe hacer para la renovación y posible salvación del partido. No, yo no tengo ningún interés personal. ¿Qué figuras está viendo usted en el camino? Se habla de Pedro Miguel González, se habla de la alcaldesa de Boquerón, se está hablando del señor Montenegro en David, se está hablando de Cristiano Adames. ¿Qué figuras ve usted? Álvaro, yo no quisiera ni entrar a señalar ni entregar a criticar a nadie, pero vamos a regresar al punto original de lo que estábamos hablando. En este colectivo del PRD, como en otros, la responsabilidad de la elección de sus dirigentes es de los miembros. En consecuencia, son ellos los que tendrán que determinar quiénes creen que pueden llevar adelante la mejor opción del partido. Sin entrar a calificar nombres, a mí me parece que en estos momentos nosotros necesitamos personas con experiencia y no necesariamente personas que tengan una experiencia de diputados o de legisladores que se llamaban en aquel tiempo. Nosotros necesitamos políticos de otro tipo, personas que tengan conciencia de que tenemos que renovar las propuestas y los objetivos del PRD y de cualquier otro partido para poder presentar un frente, para poder presentar una propuesta de mejora a los intereses del pueblo panameño en las próximas elecciones. José Gabriel Carrizo está caminando también, tengo entendido. Tiene derecho, si él le parece que tiene oportunidades es su derecho, y si la gente le parece que puede ser la persona que lleve adelante la renovación del partido, pues así será. Bueno, gracias, doctor Pérez Valladares, que tenga excelente día. Que tenga igual día. Muchas Bien, gracias. Gracias. Esto es Noticias 180 Minutos. Esta es Radio